Buenas tardes, señores consejeros. Damos inicio a la sesión del día de la fecha. A consideración el acta número 4 de la sesión ordinaria del día 7 de mayo de 2018. ¿Se aprueba? Consideraciones de licencia. El consejero Franceschetti ha solicitado licencia por viaje al exterior. Asume la consejera María Paula Arias. ¿Se acepta? La consejera Vanessa Divene, bueno, lamentablemente ha tenido un problema familiar, así que ha solicitado licencia. Asume el consejero Augusto, perdón. ¿Se acepta? El consejero Ventolila también ha solicitado licencia y corresponde que asuma la consejera Andrés Trasiuso. ¿Se acepta? Estaba viniendo, sí. Títulos. No había más. ¿De licencia no? Sí. Títulos. Título de grado. Título de abogacía, notariado, bachiller universitario en Derecho y profesor en Derecho. Perdón, ¿vos? Bien, ¿se aceptan? ¿Se aprueba? Sí. Posgrado, especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho de Familia y magíster en Entidades de la Economía Social. ¿Se aprueba? Señor decano, no sé si... Bueno, mi informe tiene 2 puntos, voy a ser muy rápido. El primero tiene que ver con una nota que, continuando un poco con lo que habíamos empezado a informar, 2 notas en realidad, acá en el Consejo Directivo. Una nota del 9 de mayo, creo que fue una sugerencia o un pedido del Consejo, de comunicarnos con la presidencia de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos, Secretaría de Patrimonio Cultural de la Presidencia de la Nación, cuya titular es la señora Teresa Anchorena. Nosotros el 9 de mayo de este año le remitimos una nota similar, se podría decir, de similar tenor a la que le cursamos al rector de la universidad, vinculado con el estado del edificio. No sé si decir afortunadamente para no llamar a la mala suerte, pero bueno, el hecho de que hayan cesado un poco las lluvias hizo calmar un poco la preocupación que teníamos con respecto a lo que había pasado en las últimas semanas, de algunos desprendimientos, pero no la preocupación que tenemos mucho más general del estado del edificio, con lo cual nosotros seguimos en ese camino. Yo personalmente hablé en forma telefónica, además de la nota, con esta persona, Teresa Anchorena, que me pidió un plazo como para volver a comunicarnos, igual mandamos la nota. Y por el otro lado, también el 15 de mayo, creo que todo esto es posterior a la última vez que nos vimos acá en el Consejo, por eso lo informo, volvimos a remitir una nueva nota al secretario de Infraestructura de la Universidad Nacional de Rosario, arquitecto Marcelo Rancini, en donde, además de recordarle la cuestión vinculada con el estado del edificio, la preocupación, algún hecho nuevo que tuvimos, porque en un baño de la planta alta tuvimos algún desprendimiento en esos días de lluvia, que afortunadamente no pasó a mayores, le pedimos que la universidad efectúe una inspección ocular del edificio para que también, tomando algunos conceptos que se habían dicho acá, se expía sobre la seguridad, salubridad y habitabilidad del edificio. Y no le aclaramos, le pusimos también de manifiesto que si en un plazo razonable y acotado no teníamos una respuesta en ese sentido, pediríamos la inspección ocular por nuestra parte, con cargo de la universidad, para quedarnos tranquilos de las condiciones del edificio. Así que eso era una primera cuestión que quería informar. Sí.
ahora que escucho eso, tal vez lo que se puede hacer en todo caso es para que no haya ningún cargo para la facultad, pedirlo a obras particulares de la municipalidad, que de hecho hace eso. Eso es una opción, digamos, no es un ámbito, no es una competencia, pero digamos, algún inspector, si lo pide la facultad, se puede charlar con la dirección de obras particulares para que manden a alguien, Marcelo. Perfecto. Obras particulares, dirección de obras particulares. Perfecto. Si no... O independientemente de tener respuesta, si le parece, de la universidad, también podemos hacer una, ya que podemos contar con esa colaboración, otro informe de la Dirección de Obras Particulares de la Municipalidad de Rosario sobre estas condiciones del edificio. Pero un poco lo que queremos compartir es que seguimos con este tema porque es bastante significativo. La otra cuestión que quería informar, que no tiene nada que ver con el edificio, tiene que ver con una reunión que se debe estar llevando en forma simultánea en este momento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la que está participando la secretaria de acreditación de la facultad, la doctora Sandra Frustagli, juntamente con otros decanos de universidades nacionales con representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este tema, esta reunión, mejor dicho, tiene que ver con un tema que yo creo haber informado, y si no lo hice, habla muy mal de mí, en el Consejo Directivo, con todas estas acciones que viene impulsando la Corte Nacional y algún Ministerio de Justicia a nivel provincial, no precisamente el de Santa Fe, vinculada con el título habilitante. Creo que yo he comentado en algunos actos, pero creo que puntualmente en este consejo en particular. El Consejo Permanente de Decanos fue convocado por la Corte Nacional para analizar este tema porque insistimos en que hay una clara definición política de la Corte a nivel nacional de avanzar en esa cuestión, cuestión que es resistida unánimemente por el Consejo de Decanos de Universidades Nacionales, y en esa reunión que, repito, se está llevando ahora a cabo, bueno, tal vez ya terminó, era sobre el mediodía, había una propuesta de parte del Consejo de Decanos, que después, si ustedes quieren, una vez que lo tenga, hago llegar el documento, de vuelvo a reiterar, alguna propuesta vinculada con la formación permanente de los abogados, pero no con un rechazo manifiesto a esta posibilidad de que las universidades, tanto las públicas como privadas, no expidan títulos habilitantes. O sea, para decirlo por ahí no con tantas palabras, si lo que se quiere es avanzar sobre la posibilidad de que las universidades sigan emitiendo títulos habilitantes, hay un rechazo contundente. Si lo que se quiere es establecer programas, acciones vinculadas con la formación permanente de los graduados, en donde en esos programas participen las universidades, hay voluntad de conversar, si se me permite el término, sobre esas temáticas. Esa es la reunión que, entre otros decanos, nuestra secretaria de acreditación está teniendo, y me parece que es importante, primero, mantenerlos informados como consejo directivo de esta facultad, y segundo, para que estén al tanto de en qué estado se encuentra la cuestión, ¿sí? Ahí, de mi parte, terminé el examen y ahí creo que el consejero está pidiendo la palabra. Sí, pidió la palabra el consejero Espiso primero, luego el consejero Fossati. Consejero Espiso. Buenas tardes, muchas gracias. Quisiera pedirle este espacio en el recinto, particularmente disculpar la ausencia de la consejera Divene por este infortunio particular. Traer esta consideración al Consejo, en primer lugar, me causa un poco de tristeza porque es mi segunda intervención en este Consejo. En la primera sesión, a través de la donación del mural, celebrábamos, junto con las agrupaciones, la convivencia armónica y en el marco de respeto en el que se dio tanto la jornada como actividades posteriores que nos encontraron a las distintas agrupaciones en campaña, así también como los 3 días de jornada electoral, donde se desarrollaron también armónicamente y sin ningún tipo de incidente de parte de las agrupaciones. Lo celebrábamos en conjunto porque era algo que últimamente no se venía dando. Hoy quiero traer al Consejo una situación particular
que sucedió en el marco del Congreso antes de las elecciones de las autoridades de la FUA, donde mis compañeros de agrupación fueron agredidos por otros estudiantes y militantes de esta facultad. La gravedad del hecho recae en muchas situaciones, en muchas condiciones. En primer lugar, y por eso creo que este cuerpo no puede estar ajeno, porque tiene como protagonistas a estudiantes de esta facultad. En segundo, la calidad de las personas involucradas en el hecho, porque tanto los agredidos como los agresores, dentro de los agresores, se encuentran consejeros directivos que pertenecen a este cuerpo, y es por eso que creo que este consejo no puede quedar afuera, no puede ser ajeno a esta situación. Traigo el mensaje de una agrupación que repudia la violencia como método quizás de resolver algunas diferencias políticas, ideológicas, vaya a saber cuál. Nunca hay un fundamento para la violencia. Particularmente no creo que sea el Consejo el que deba expedirse sobre la verdad de los hechos, porque eso corresponde seguramente a otra área, pero sí quiero dejar en claro el mensaje de la agrupación, porque el hecho también implicaría la participación de distintos funcionarios de la facultad como de la universidad. Es por eso que se sigue agravando, y también repudiar la violencia, porque vuelve hoy nuestra facultad a ser el eje y el punto de todos los medios de la ciudad por hechos de violencia. Creo que así como existe el procedimiento contra la violencia de género y de la diversidad sexual, este cuerpo tiene que ponerse a trabajar, en un protocolo que incluya estos temas de violencia, porque así como habíamos avanzado muchísimo en lo que por primera vez se desarrollaron elecciones en esta facultad, donde no hubo ningún hecho de violencia, que fue un compromiso previo de las distintas agrupaciones, conjunto con las autoridades de la facultad, debemos ponerle fin, porque si no, parece que nunca se va a tomar cartas en el asunto, y parece que estos temas nunca se van a terminar de resolver, y al no haber algún antecedente, por lo menos un punto de vista de este cuerpo, hace que estas conductas se sigan repitiendo. Repito, la gravedad de que la facultad no es la primera vez que es tapa y título de noticias por violencia, particularmente una vez que habíamos avanzado tanto en el acuerdo antes de las elecciones y que lo celebramos en conjunto. Creo que este cuerpo tiene que repudiar la violencia como método en la democracia, como método también en este año tan importante que es el cumplimiento de los 100 años de la reforma. Es por eso que dejo a consideración del cuerpo expresar el repudio a estas prácticas, no deteniéndonos particularmente en los hechos, sino el repudio a la violencia como método de vaya a saber cuál fue el motivo por el cual mis compañeros fueron agredidos. Gracias por el espacio. Terminamos. Tenía la palabra primero el consejero Fossati, luego la consejera Moletti. ¿Vos también querés hablar? Bueno. Entonces, consejero Fossati, consejera, Aneley y Adriana Taller. Hola, buenas tardes. Bueno, como para contextualizar también un poco sobre lo que se viene comentando de la situación que pasó, ya hace 2 fines de semana acá en Rosario, el fin de semana del 11 y 12 de mayo, fue un fin de semana bastante político para la ciudad, donde nos reunimos más de 8.000 militantes de las diferentes expresiones políticas en diferentes congresos, pero también previo a un congreso de Federación Universitaria Argentina. El día viernes 11 de mayo se celebraba el 34º
Congreso Nacional de la Franja Morada, que nuclea militantes de la Franja y ex militantes de todo el país. A la noche hubo un acto partidario en Sportivo América, donde estuvieron invitados los diferentes sectores del radicalismo. El día sábado se llevaron adelante los paneles de discusión de la Federación Universitaria Argentina, acá en nuestra facultad, en el Club Libertad, la acreditación de los diferentes delegados de las diferentes fuerzas, que posteriormente se convocó a la elección en el Estadio de Central Córdoba, donde también participaron las demás expresiones políticas. Particularmente el día viernes 11 de mayo, donde se celebraba el Congreso Nacional de la Franja, como dije anteriormente, en el predio de la ex Sociedad Rural, tuvimos una serie de incidentes, basado también en una definición que se tomó junto a la Mesa Nacional de la Franja Morada, es decir, su secretario general y los secretarios adjuntos, que era la de evitar que demás organizaciones políticas participen del Congreso, sea de la parte del país que sea o de la regional que sea, para evitar diferentes conflictos, teniendo como antecedente ya algo que había ocurrido en el 2016. Fue error de nuestra parte no haber reforzado lo que fue el ingreso a la rural para poder prevenir problemas, pero sí es cierto que durante el transcurso de la tarde-noche, ya era oscuro, ingresaron un grupo de militantes de la agrupación 1983 de nuestra facultad, lo cual sí sacamos rápidamente del predio, eso es cierto, y acá me permito detener como responsable de grupo, creo que es oportuno y necesario acercar nuestras disculpas si el acto fue desmedido o si nos extralimitamos en el accionar, ya que de ninguna manera avalamos la violencia, no es una práctica que usemos ni dentro de la facultad ni fuera, y que de hecho en el marco de ambos congresos que se celebraron fue el único inconveniente que hubo. Digo, convivimos 2 días con más de 3.500 personas en el predio de la Sociedad Rural y no hubo problemas. El sábado compartimos un estadio con las diferentes organizaciones políticas y tampoco hubo ningún disturbio. Nos movilizamos por las calles de Rosario más de 8.000 militantes del espacio que fuese, de la izquierda, del kirchnerismo, de la franja, de cualquier otro espacio, y tampoco hubo inconvenientes, porque nadie tenía una postura violenta frente a participar a este congreso. Por eso reitero que no lo avalamos y que por eso acercamos nuestra disculpa si el acto fue desmedido o si fue desproporcionado el día viernes en la Sociedad Rural. Era simplemente hacer esa aclaración, también contextualizar un poco cuáles fueron los hechos de ese fin de semana. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, decir que desde el Frente Patria repudiamos los hechos de violencia. Creemos que estos actos violentos tienen que ser desterrados de la cultura política de Argentina, pero también queremos recordar que el año pasado, en noviembre precisamente, ocurrieron hechos de violencia aún más graves, en el marco de una fiesta de la institución, que intervinieron también 2 estudiantes de la facultad, un ex consejero y un consejero actualmente. Recordar que este consejo directivo no tomó ningún posicionamiento al respecto, que no se dijo absolutamente nada y creemos que si lo más no fue, tampoco debería ser lo menos. Aprovecho también para comentarles y poner en conocimiento que en el día de hoy presentamos una nota dirigida al consejo directivo, precisamente al decano, pidiéndole que ponga en conocimiento del cuerpo el legajo penal que le fue remitido en virtud de la denuncia realizada por el doctor Leonardi. Y bueno, nuevamente decir que repudiamos los hechos, pero que este mismo consejo el año pasado no tomó ninguna medida respecto a los hechos violentos. Nada más. Consejera Thaler. Última hora. Y no, por supuesto que creo que todo el claustro de la universidad y fundamentalmente de la Facultad de Derecho tomamos conocimiento de esos hechos que, bueno, el viernes nos reunimos justamente para celebrar la democracia universitaria y fundamentalmente el cogobierno que integramos los 4 claustros y que lo integramos desde miradas totalmente distintas, de disparidad de pensamiento, de enfoque, pero creo que todos bajo un mismo lema que es el de la tolerancia y el respeto por el pensamiento ajeno, y donde por supuesto que creo que los 4 claustros repudiamos la violencia. Yo ante situaciones así, digamos, llamaría a exhortar a que estos hechos no ocurran, y me llamaron algunos términos, me llamaron atención esto de evitar que otros ingresaran, no se reforzaron los ingresos,
sacamos rápidamente del predio, pero bueno, hubo una extralimitación en esa falta de reforzar previamente. Me parece como que en épocas de democracia y donde justamente se reúnen estudiantes a debatir y a debatir ideas, creo que no tenemos que utilizar estos términos que son muy propios de tiranías o de dictaduras, esto de reforzar ingresos y sacar rápidamente a alguien. Me parece que esa terminología no es propia de la tolerancia. Yo exhorto realmente a que estos hechos no se repitan. Nosotros representamos claustros y no nos sacamos el vestido o el sayo de claustros cuando estamos fuera de la universidad. Creo que al contrario, es fuera de la universidad donde más tenemos que tomar recaudos para que justamente lo que hacemos dentro de la universidad, en esta universidad de pensamiento y de trabajo conjunto, se manifieste también fuera del ámbito propiamente académico, que es el espacio físico que hoy nos acobija. Yo no sé si será necesario una declaración de este Consejo Directivo, no en términos puntuales a este hecho, porque este hecho, y como señalaba la otra compañera, el hecho del año pasado, en definitiva terminan resultando con el tiempo meramente anecdóticos, pero creo que lo anecdótico no tiene que, esto de que el árbol no nos tape el bosque, entonces de alguna manera no sé si exhortar, no sé si es necesaria una declaración, pero sí el firme compromiso de que toda nuestra actividad dentro y fuera de la facultad tiene que ser en un ámbito de tolerancia y donde se radique todo tipo de violencia, desde la violencia física hasta la violencia de otro tipo. La violencia moral, la violencia hacia las discriminaciones, por género, por ideas políticas, por lo que fuere. Así que bueno, yo quería hacer esta intervención porque a mí me inquietan los actos de cualquier tipo. Escuchaba en la radio y a la mañana que con esta situación de la existencia de los Uber en la ciudad de Buenos Aires, la violencia que se ha engendrado en el ámbito de los taxistas hacia cualquier persona que sospechan que porque lleva gente atrás puede estar funcionando como Uber. Entonces creo que la democracia, y sobre todo en la que nos compete a nosotros, que es la democracia universitaria, se tiene que solidificar, o su basamento tiene que ser el de la tolerancia y el respeto hacia el otro, en todos sus aspectos. Así que bueno, no sé si esto es para una declaración, pero sí por lo menos para una exhortación a que haya tolerancia, y sobre todo en las tolerancias de las miradas políticas o de las distintas miradas partidarias o gremiales que se puedan llegar a tener. Consejero Espiso. Disculpen, no es que quiera ser reiterativo, digamos. No, en nombre de la agrupación, no estoy exigiendo al Consejo que actúe como un tribunal sobre los hechos que sucedieron. Respecto de los dichos del consejero Fossati, tampoco creo que este sea el ámbito donde deba ofrecer disculpas, porque reitero, no creo que el Consejo sea el tribunal que juzgue los hechos, eso será competencia de otra área. Y respecto a la intervención de Aneley, creo que como agrupación estamos convocando a que se manifieste una declaración para que no vuelvan a suceder los hechos. No creo que uno pueda justificarse en una ausencia para que este cuerpo no se vuelva a expedir. Creo que debemos convocar a todos los claustros para que sentemos algún tipo de declaración, o bien después vemos la forma que corresponde, para que dejemos sentado este antecedente en el cual repudiamos la violencia como método en una plena democracia como la que estamos viviendo. No quiero volver a ser reiterativo, muchas gracias. El señor decano. Yo quería hacer un breve comentario. Básicamente creo que son 2 o 3 puntos. El primero es el siguiente. Como antes refería el consejero Fossati,
El viernes a la tarde, antes de que pasen estos hechos tan lamentables, que no dudo que todos condenamos, a mí me tocó participar en el Hotel Presidente de una reunión de rectores reformistas y de decanos y funcionarios de la universidad, en donde especialmente se nos invitó a quienes estábamos ahí presentes a que asistiéramos a estas reuniones en la sociedad rural y a la posterior cena, que algunos fueron invitados y otros no. De modo que tranquilamente, por ser imaginativo, teorizar, por ahí tal vez si yo iba a la rural me pasaba exactamente lo mismo. Obviamente, cuando me enteré lo que había pasado, le comuniqué al rector de la universidad que no iba a ir ni a la rural ni a la cena porque no iba a avalar con mi presencia actos de violencia. En segundo lugar, creo que con la violencia, digamos, hay dos grandes caminos. Uno está a favor o está en contra. No hay mucha explicación. O uno protagoniza, propende, está a favor de la violencia o la condena. Cada uno de nosotros sabe, yo no integro el cuerpo, solamente lo presido. Yo personalmente estoy en contra de esta violencia, estoy en contra de la violencia de género, estoy en contra de lo que está pasando en la arquitectura, estoy en contra de un montón de actos que tienen que ver con la violencia. Por eso cuando ocurrió el 17 de noviembre del año pasado en cercanías de la facultad, ese acontecimiento que también fue violento y que todos aquí repudiamos, el primer día hábil fue el 21 de noviembre, el 20 fue feriado. En mi carácter de decano de la facultad, dicté una resolución por la cual pedí la instrucción de un sumario que está tramitando en la asesoría jurídica de la universidad y paralelamente me puse a disposición del fiscal que estaba investigando ese hecho. Esa misma situación, y por eso me siento en la necesidad de decirlo en este Consejo Directivo, personalmente yo lo mismo, y lo voy a hacer en el próximo Consejo Superior, le pedí al rector, porque me parece que uno no es universitario cuando está dentro de la facultad y deja de serlo cuando sale de la facultad o cuando está en el Consejo Superior. Uno, la ciudadanía universitaria y el ser gente de bien y el ser bien nacido, lo es en todo momento. Entonces, a mí me parece que, pero obviamente yo no soy quien para interceder, que es bueno pronunciarse contra la violencia. Aquellos que estén en contra de la violencia, aquellos que justifiquen por alguna medida, por la cantidad, por el horario, por el lugar, por los asistentes la violencia, está bien. O sea, yo personalmente no lo comparto. Pero sí quiero recordarles que a partir de ese hecho lamentable del 17 de noviembre, no solamente se llevaron a cabo estas medidas el primer día hábil, lamentablemente ya han pasado más de un día hábil desde lo que ocurrió en la rural, y yo no he encontrado esa acción por parte de la universidad, que por eso ya preavisé que lo voy a plantear en el Consejo Superior. Afortunadamente, a partir de ahí nosotros como facultad hemos mejorado mucho, porque después de eso, en este mismo lugar, nos reunimos todas las agrupaciones estudiantiles, todas asumimos con pesadumbre lo que pasó en esa oportunidad, nos comprometimos a tratar de evitar que eso ocurra, y el resultado del compromiso que habíamos tomado se vio reflejado en los 3 días de elecciones, en donde después de más de 20 años la facultad se pudo votar con clases, y afortunadamente, y creo que todos lo celebramos, fue un comportamiento ejemplar. Ahora, lamentablemente, retrocedimos ahora. Entonces, a mí me parece eso, me parece que hay que pronunciarse a favor o en contra de la violencia. Con la violencia no hay término medio, no hay justificativo, no hay me pegó pero después me pidió perdón, me pide que no me vista de tal manera porque me cuida, lo hizo porque estaba nervioso. Porque cuando uno empieza a justificar y a naturalizar la violencia, después es muy difícil volver de eso. Ese era mi aporte al tema. Consejero Fossati. Sí, 2 o 3 aclaraciones simplemente de lo que se venía diciendo. Creo que sí es oportuno comentar la situación y acercar las disculpas dentro del órgano de cogobierno, debido a que se le ha dado un marco institucional a los sucesos, que se ha traído el Consejo Directivo, se lo ha puesto en conocimiento. Inclusive hasta se ha propuesto hacer una declaración, entonces sí me parece oportuno poder desarrollar, contextualizar.
y acercar la disculpa como dije anteriormente. Básicamente eso, la cuestión de los términos no me gustaría que se malinterprete. Personas que no deberían ingresar, digo, por ahí puede interpretarse mal. Lo que se trató de prevenir es de más organizaciones políticas que también estaban cerca o cercanas a la rural, para que no haya ningún inconveniente. En la puerta sí había seguridad, había una mesa de acreditación, es difícil poder contener o controlar el ímpetu de 3.500 personas, entonces trataron de tomar los recaudos o la mayor cantidad de recaudos posible para que se desarrolle con normalidad. Y otros hechos no hubiesen ocurrido, digo, porque hay muchas personas que participaron del Congreso con invitación, se las invitó a participar. Digo, es cierto, hubo decanos y rectores durante el acto que se los invitó a participar, y como parte de la organización estábamos en conocimiento de que iba a ser de esa manera, por lo cual no hubiese habido ningún tipo de conflicto. Era simplemente hacer esas aclaraciones como para que no haya malas interpretaciones o que no se interprete un término por otro. Gracias. Bueno, ya no hay más anotado en la lista de oradores. No sé cuál es la decisión. Ahí la consejera tiene una propuesta. Si el Consejo está de acuerdo, una declaración, digamos, de repudio a cualquier acto de violencia. Entonces, la consejera Adriana Thaler propone una declaración del Consejo Directivo, en general, digamos, repudiando cualquier acto de violencia que ocurra dentro o fuera de la facultad. El micrófono, Solange. Por supuesto que la violencia, sea de Uber y taxistas o de estudiantes de una agrupación contra otra, me parece por lo menos irrazonable e inconducente. Está bien, habla, está bien. Pero yo quiero recordar, así como recordó oportunamente el señor decano, que ante el hecho de violencia sufrido por el profesor Ángel Lonardi, este consejo decidió, ante una presentación que hicimos oportunamente, no expedirse. Entonces, ¿por qué en un caso no y en un caso sí? En el caso de Lonardi nosotros tenemos un trámite, digamos, dentro de la universidad, un sumario, pero aparte hubo una denuncia penal que se está tramitando. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Son diferentes los actores? Y es por eso que el que sufre o el que agrede son más importantes. Es más, teníamos en el consejo directivo a uno de los autores y este consejo miró para otro lado. Bueno, entonces está a consideración lo que ha propuesto. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Quiero aclarar algo que vuelvo a repetir. Nosotros estamos en contra de la violencia, fue lo primero que dije, y que me gustaría que las situaciones de violencia, y recalcando lo que dice Solange, no queden en meras cuestiones anecdóticas, sino que se tome un posicionamiento firme, pero ante todos los hechos de violencia, no en ciertos casos y en otros no. Porque recuerdo el año pasado, yo estaba sentada no como consejera, y recuerdo que también se criticó la forma, se criticaron otras cosas que me hace ruido igual que a Solange, de por qué en un caso sí, en otro no. Repudiemos la violencia, pero toda la violencia, no unos casos, otros no, porque si no, no estamos repudiando la violencia. Nada más. Consejera Thaler, ¿quiere hablar? El micrófono, por favor. Yo recuerdo que ahora no tengo tan presente la sesión en que ocurrió, pero sí que se apoyaba que se iniciara un sumario administrativo. Es decir, ya el sumario administrativo pone como antecedente que se va a investigar un hecho y donde va a haber un imputable, o mejor dicho, que ese hecho se va a imputar a una persona determinada y esa persona determinada tendrá la sanción, en ese caso, que el estatuto prevé conforme a la gravedad del hecho que se le atribuye y que ha podido ser acreditado. Aquí no se está haciendo una imputación a personas determinadas. Lo que se está describiendo es una situación que ocurrió donde estuvieron involucrados estudiantes universitarios. Entonces creo que por eso, digamos, el repudio es en términos generales hacia la violencia.
de ninguna manera, llegado el caso y una vez que nos notifiquen cuál es la resolución que se adopte, mejor dicho, el dictamen que se adopte en ese sumario y que seguramente vendrá este Consejo Directivo y luego al Consejo Superior, no tendré no es un término jurídico, pero sí es muy clarificador, no tendré ningún empacho a que se aplique la sanción que por derecho corresponda, aunque la misma pueda llegar a dolernos internamente. Consejero Marchionati, por favor, el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, comparto muchas de las cosas que ya se dijeron en este consejo, pero creo que tengo que remarcar de que el hecho es de tal gravedad que no podemos como consejo directivo de esta facultad dejarlo pasar. Creo que la violencia en este país nos ha costado demasiado como para que esto sea una sola circunstancia o que quede como un recuerdo, como una anécdota. Creo que lo tenemos que repudiar al hecho de violencia. Y lamento o no, yo no participé del consejo cuando se dictaminó, se resolvió o no se resolvió manifestarse o no manifestarse respecto de la agresión que detallaban, pero bueno, considero que no, a mí en lo personal, si es una jurisprudencia del consejo, la misma no me es obligatoria, por lo tanto propongo a este consejo una declaración por medio de la cual se repudien los hechos ocurridos el 11 de mayo. Consejera Zabalza. Está prendido. No, me quedé pensando cómo había sido y demás. Yo creo que no, que de ninguna manera esto tiene que reflejar, digamos, porque lo plantea una agrupación política y otra no. Creo que por lo menos en lo que hace a mí en forma personal, de ninguna manera, de ninguna manera. Creo que lo que nosotros estamos hablando ahora en esta oportunidad, que no fue así en noviembre o diciembre, no me acuerdo en qué últimas sesiones del Consejo fue, creo que fue la última, acá estamos hablando de repudiar la violencia como hecho en general, y en aquella oportunidad se estaba repudiando un hecho en concreto que tenía nombre y apellido, y como bien indicaron, hay un proceso penal que está en trámite, como bien hizo la diferencia la gente de la agrupación 1983, perdón. Acá no está en juego investigar los hechos ni demás, ni de que una persona a otra acusa por un golpe, sino en general el repudio de la violencia, que creo que nosotros como Consejo Directivo siempre hemos estado planteando eso, como incluso se planteó en el centro, desde el centro de estudiantes en aquella oportunidad o en reuniones con las autoridades de la facultad. Nunca quedó en discusión que esta facultad repudiaba cualquier tipo de hecho de violencia, sea de parte de quien fuere, y creo que es lo que hoy estamos queriendo dejar sentado en este Consejo Directivo, por lo cual creo que sería correcto sacar una manifestación en ese sentido. Bueno, sí. No, está prendido. No, yo también para sumarme al repudio de violencia que los chicos de la agrupación 1983 plantearon, nosotros como presidencia del centro de estudiantes, como conducción de uno de los gremios, del gremio de los estudiantes y como claustro más numeroso, obviamente repudiamos todo tipo de violencia en el marco de nuestra facultad y como que nos involucre a nosotros también como personas por fuera de ella. Pero para que quede claro eso, que tanto desde la agrupación y como desde la presidencia del centro de estudiantes, nosotros repudiamos todo tipo de hecho violento, tanto dentro como fuera de nuestra facultad. Bueno, se encuentra a consideración entonces del Consejo Directivo. Sí, Lara. El micrófono, por favor. No se puede poner todo el micrófono. No me quedó claro al final el repudio contra... ¿Qué sería? Si sería contra los hechos o contra la violencia en general. A ver, consejero Piso. Para terminar, creo que como agrupación fuimos bastante claros, no nos centramos en el hecho particular, lo que sí no queremos que se siga admitiendo y que sigan ocurriendo estos hechos, es por eso que queremos plantear un antecedente y que este consejo nos pongamos a trabajar en un protocolo para evitar futuros hechos posibles
y para terminar de una vez por todas de que esta facultad sea otra vez el epicentro de hechos de violencia. Queremos repudiar la violencia como método de resolver cualquier conflicto hoy, en 2018 y con la democracia que tenemos. Muchas gracias. Consejera Solans Delanois, el micrófono, por favor, en la sala. Yo quiero adelantar que aun cuando la declaración de este cuerpo sea en contra de la violencia en general, que me parece un eufemismo porque todos están hablando de hechos en particular, voy a abstenerme, porque me parece que si queremos repudiar hechos en particular, seamos sinceros. Fulano, mengano, la agrupación tal, agredió a integrantes de la agrupación tal en tal lugar. No empecemos a ver, ¿qué es esto? Un día nos despertamos este cuerpo directivo y dice, ay, vamos a sacar una declaración en contra de la violencia en general. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué fundamentos tiene esa resolución? ¿En qué se funda? ¿Cuáles son los considerandos? ¿De repente advertimos que hay violencia en la sociedad? No. Discúlpenme, pero me parece que es ocultar lo que está sucediendo. Si queremos hacernos cargo de lo que está sucediendo, lo discutimos en otros términos, pero no en esta resolución, digamos, disfrazada de algo. Consejera Thaler. No, simplemente reformular para que quede claro y adhiriendo a lo dicho por el consejero graduado Marchionati, que hizo referencia a una fecha puntual y donde esta declaración lo que busca es declarar nuestro repudio, pero también exhortar, y en este caso yo no tengo inconveniente que sea exhortar al claustro estudiantil para que, digamos, así como hace un respeto de la ciudadanía universitaria en el ámbito de la facultad o en los ámbitos propios de la universidad, también mantenga el mismo comportamiento fuera de ella. Sin una fecha específica, como propone el consejero Marchionati. No tendría inconveniente en que sea con la fecha específica. Los hechos ocurridos, él hace referencia a los hechos. Sí, yo adhiero a lo que dice Adriana y la idea me parece que es exhortar al claustro, a todos los claustros, porque esto pasó ahí, puede pasar en cualquier lugar, al claustro estudiantil y a todos los claustros universitarios a desvincularse del método de la violencia en la defensa de sus intereses políticos, sectoriales o lo que fuere, a raíz de los hechos conocidos por todos del último 11 de mayo, en el que, por lo que fuere, un par de agrupaciones tuvieron un enfrentamiento violento, que sí, no es que no desconozcamos el hecho, justamente porque se han repetido nuevamente hechos violentos entre los estudiantes de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho vuelve a exhortar que las prácticas de la defensa de los intereses y las posturas que haya eximan del ejercicio de la violencia, que no recurran a la violencia. Creo que es eso, y sobre todo, sí, exhortar, porque obviamente que todos repudiamos, me parece que no hace falta otra vez declarar el repudio. La violencia, por una cuestión, me parece obvia y legal, la repudiamos, pero exhortamos a un comportamiento pacífico en el tratamiento de las cuestiones políticas o de intereses particulares de cada agrupación y también de todos los claustros, porque no faltará ocasión en que los no docentes o cualquier otro grupo, esto es general. Consejera Manacero. Me quedé atentamente escuchando todas y cada una de las intervenciones y lo que quiero es traer una reflexión que pensaba mientras todos hablaban, ¿no? Qué tristeza que en la Facultad de Derecho estemos una hora discutiendo si vamos a avalar o no una declaración en contra de la violencia. Me parece que eso lo tenemos que reflexionar todos nosotros acá, porque el grado de violencia, el momento, el lugar, las personas, no es un parámetro para tomar una decisión. Me parece que la decisión es violencia sí, violencia no, independientemente de los nombres y apellidos. Verdaderamente, además lo están filmando, me da vergüenza si esto sale de acá, porque en la Facultad de Derecho estamos discutiendo en qué grado y de qué manera nos vamos a expedir en contra de la violencia. Perdón
si no fui demasiado clara, pero verdaderamente es un poco fuerte eso. Sí, consejero, tiene la palabra. Sí, ya sé, Primucci. Hola. Bueno, esta es mi primera intervención en el cuerpo, así que me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Lucio Primucci y soy consejero por DNI. Lucio Primucci. Quisiera responder brevemente a una de las tantas palabras que se dijeron. Yo creo que los considerandos que, llegado el caso, conlleven, digamos, que estén escritos en la fundamentación que la consejera de la ANOA implicó, oportunamente será la justicia la que tenga que escribirlos, porque no sé si todavía vale eso de lo que diga la justicia, pero en mi caso, como se me ha indicado como partícipe o autor de ese hecho, yo ya me he encargado oportunamente de adjuntar alguna que otra publicación por los medios pertinentes de que la fiscal de la causa ha desestimado cualquier tipo de denuncia contra mi persona, de que no he participado en ese hecho y de que se da a entrever de que fue una acusación falsa con meros tintes políticos, y que la verdad que yo también lamento que estemos hace ya una hora hablando de esto, y de que si lo que la justicia dice en este país no importa, bueno, eso también es preocupante. Así que simplemente eso, y por eso es que acá no nos expedimos sobre personas en particular, porque el principio de inocencia todavía rige en este país, creo que en esta facultad, y hasta que no haya una sentencia en contra o alguna disposición administrativa en el caso de la facultad, no podemos expedirnos sobre casos en particular, porque sería una mera opinión, una mera opinión. Así que simplemente eso, en lo personal, ratificar mi rechazo a la violencia, y yo creo que mentir como ha sido mi persona también es violencia y también genera daños, no físicos, pero sí psicológicos, tanto a mí como a mi familia. Así que oportunamente espero las disculpas en este cuerpo, ya sé que me has indicado nuevamente como... Por favor, consejera. No, yo simplemente porque han dicho la consejera que uno de los supuestos autores fue un ex consejero y un consejero, si no me equivoco. Yo creo que se presume. No usted, consejera. Insisto. Por favor, no hablen todos juntos porque no se escucha en la grabación. No fue la doctora de la ANOA. Simplemente eso. Sí, Lara. Para hacer una suerte de derecho a réplica y pedir disculpas nuevamente que otra vez estemos hablando de esto, y aclarar que estoy a favor de la propuesta de declaración en contra de la violencia en general. Y bueno, eso simplemente. Muchas gracias. Tenía la palabra. Solicitaste la palabra. El micrófono, por favor, a la consejera. Para Aneley, dale. No, quiero decir que quizás pasó por alto que hoy, en el día de hoy, quiero poner en conocimiento, presentamos una nota dirigida al Consejo Directivo, donde le pedimos al decano que le envíe al Consejo Directivo y que ponga en conocimiento el legajo penal que le fue remitido con respecto a la denuncia realizada por Ángel Leonardi. Nada más, gracias. Sí, a ver, de hecho el doctor Leonardi me avisó y me dicen que llegó el expediente hoy, con lo cual desde ya que lo voy a poner a disposición del cuerpo. Reitero, ya el colega me lo había adelantado y bueno, todavía no llegó, por eso no lo hice hoy, pero ahí me dicen que llegó el expediente, lo voy a poner a disposición del cuerpo. Sí, yo de mi parte lo último que pretendo decir por ahí, el ser memorioso, espero que no me falle la memoria, a veces tiene sus partes positivas y negativas. Fundamentalmente lo que planteaba la consejera de la ANOA, lo que se presentó en la última sesión del año pasado sobre tablas, fue un expediente que ingresó sobre tablas, que requería una mayoría calificada, era un pedido de separación del cuerpo de un consejero directivo por haber estado involucrado, en principio, en un hecho ocurrido el 17 de noviembre, fuera de la facultad, cuando terminó una fiesta. Lo que en ese momento el Consejo Directivo resolvió fue que, como ya había instruido un sumario administrativo por parte de la asesoría jurídica de la universidad y había en trámite una acción penal en el Poder Judicial de la provincia, de hecho la facultad ya había recibido un pedido de la fiscal para que otorgue ciertos datos de personas que habían participado en el hecho, lo que entendió en el momento del Consejo Directivo era que no era conveniente ingresar ese expediente y mucho menos tratarlo, porque si había una investigación judicial y administrativa, ¿en qué carácter se iba a pronunciar el Consejo? Que es algo totalmente distinto a lo que ocurre acá,
Porque acá la universidad todavía no, y tal vez no lo haga nunca, no inició ningún sumario, pese a que está noticiada en la persona del rector de lo que ocurrió, y tampoco hay una acción penal que tampoco sé si se va a plantear o no. Acá se está pidiendo un repudio a un hecho, a la violencia con respecto a un hecho puntual. Pero me parece que lo del año pasado, es una opinión, Solange, podemos obviamente discrepar, es diferente. El año pasado se pidió la separación de un consejero y creo que muchos somos abogados y el resto va a hacerlo, y en el caso puntual de Julio, afortunadamente está más feliz y no va a hacerlo. Entendimos que rigiendo el principio de inocencia y un poco lo que apuntaba el consejero Primucci, no correspondía y por eso no se ingresó el expediente y no se resolvió nada. De hecho, la violencia fue condenada en ese momento por todos, y me remito a algo que ocurrió fuera del Consejo, que fue en este mismo lugar la reunión de todos los que, tanto del vicedecano, mía, como del resto de los secretarios, con todas las agrupaciones, y todas las agrupaciones condenaron la violencia, todas. No hubo nadie que no haya condenado la violencia. Me parece que hay que aclarar esa cuestión, porque son dos cosas distintas, ¿sí? El resto lo definen ustedes. Bueno, esta consideración del Consejo Directivo, la propuesta de la consejera Adriana Thaler, de sacar una resolución donde el Consejo Directivo se exprese en contra de la violencia en general. El consejero Marchionati propone que se le agregue la fecha de los hechos ocurridos, no sé qué, a criterio del Consejo. Bueno, tenía que votar. Tendrían que... No hay otra moción, salvo la abstención de la consejera de la... Por eso. No hay otra moción en contra. ¿Quién está de acuerdo con sacar una resolución? Bueno, ¿abstenciones? 5 abstenciones, perfecto. Por mayoría. Sí. Continuamos con el orden del día. Tema de Secretaría Administrativa, aprobación de resolución 362/18, dictada por el señor decano, referéndum del Consejo Directivo, que designa a partir del 1 de abril de 2018 el magíster licenciado Rafael Alberto Neirot en un cargo de profesor adjunto de dedicación simple, interino en la asignatura Historia Constitucional Argentina. Se le concede licencia por incompatibilidad, por cargo de mayor jerarquía. Se aprueba. Resolución 522/18, dictada por el señor decano, referéndum del Consejo Directivo, que mantiene a partir del 2 de mayo de 2018 la prórroga de designación que fuera dispuesta mediante resolución 1312/14 a favor del doctor José María Zuliani, en un cargo de profesor adjunto de dedicación simple en la asignatura Derecho Internacional Privado. ¿Se aprueba? Sí. Sí, todos. Adscripciones. Expediente 2054/18 se propone el doctor Daniel Cuencas en reemplazo del doctor Superti como jurado de adscripción por jubilación del doctor Superti. Expediente 247, trabajo de se propone el doctor Da Corso en reemplazo de la profesora Marta Belfiori, también por jubilación. Expediente 4214/17 agregados, se promueve la categoría de adscripta a la abogada Elsa Gentile en la asignatura de Derecho Agrario, cátedra B. Sí, correcto. Sí. Calificación, todo. Fue calificado con 9. Expediente 4956/17 promueve la categoría de adscripto al abogado Guillermo Andrés Arias en la asignatura de Derecho Procesal 1. Expediente 240/18 de agregados promueve la categoría de adscripta a la abogada Dulce Sofía Rossi en la asignatura Derecho Procesal 1. Expediente 5188/17 de agregados
promueve a la categoría de adscripta a la abogada María Cecilia Álvarez en la asignatura de Derecho Procesal 1. Expediente 1879, designación del Tribunal Evaluador del trabajo de adscripción de la abogada Berenice Cornejo en la asignatura de Derecho de Daños. Se propone a los doctores Roberto Vázquez Ferreira, Ezequiel Zavala y Maximiliano Cosari. Después tenemos los talleres. Sí, están todos con el informe de la profesora Meroy. Expediente de posgrado. Se eleva, a consideración la nómina de docentes estables para el dictado de las carreras de posgrado del año 2018. ¿Quieren que les lea la lista? O... De todas las carreras, exacto, de todas las carreras. Viene con el visto bueno. Sí, lo eleva. Cada director, obviamente, de cada carrera. ¿Se aprueba? Designación del jurado para evaluar tesis de maestría en Derecho Procesal del maestrando Leonardo Efraín Cerón Erazo. Se propone a los doctores Gabriel Di Giulio, magíster Claudio Puccinelli, magíster Carlos Castro Vargas y como miembros suplentes a la doctora Mar Benaventos, a la magíster Silvia Gamba como miembros suplentes. ¿Se aprueban? Tribunal evaluador de la tesis de maestría en Derecho Procesal del maestrando Franco Daniel Reyes Pozo. Se proponen como titulares a los magíster Mario Baruca, René Padilla y Joel Melgarejo. No es necesario, consejera, la abstención. Pero bueno. 22.10.18, también designación de jurados de tesis y maestría en Derecho Procesal. Se proponen a los doctores Efraín Quevedo Mendoza y los magíster Mario Baruca y Giselle Calvo como miembros titulares. Es de la maestranda Diana Marcela Metautelodoño. Pensé que se aprueba. Designación de jurado para evaluar la tesis de maestría de la maestranda María Eliana Reynals. Se propone al doctor Efraín Quevedo Mendoza, los magíster Mario Baruca y Giselle Calvo como miembros titulares y Nelson Angelomé, Claudia Ragonese como miembros suplentes. ¿Se aprueba? Expediente 22.12.18, designación de jurado para evaluar la tesis de la maestranda Diana Patricia Vélez Restrepo. Se propone al doctor Daniel Cuencas, a los doctores Ramón Porfirio Acuña y Angélica Peralta de Aguirre como miembros titulares y a los magíster Mario Baruca y Silvia Gamba como miembros suplentes. ¿Se aprueba? Expediente 22.13.18, también se propone jurado para evaluar tesis de maestría del maestrando Damián Alejandro Moriconi. Se propone a los magíster Mario Baruca, René Padilla y Joel Melgarejo como miembros titulares y como miembros suplentes a las magíster Rosana Camardo y Claudia Ragonés. ¿Se aprueba? Expediente 22.14.18, designación del jurado para evaluar la tesis de maestría en Derecho Procesal, de la maestranda Sara Jaravillo Hernández. Se propone como miembros titulares a los especialistas Daniel Cuencas y a los magíster Ramón Porfirio Acuña y Angélica Peralta de Aguirre. Y como miembros suplentes a los magíster Mario Baruca y Silvia Gamba. ¿Se aprueba? Expediente 2215/18, designación jurado de tesis maestría en Derecho Procesal de la maestranda Daisy Viviana Cañón Suárez. Se propone como miembros titulares a los doctores Alfredo Mario Soto, Marcelo Truco y magíster Claudio Puccinelli. Como miembros suplentes a los magíster Andrea Meroy y Claudia Ragonés. ¿Se aprueba? Expediente 221618, designación de jurado para evaluar la tesis de maestría en Derecho Procesal de la maestranda María Josefina Usandivaras. Se propone como miembros titulares a los doctores Alfredo Soto y Marcelo Truco y el magíster Claudio Puccinelli.
Como miembros titulares y como suplentes, a la magistra Andrea Meroy y Claudia Ragonese. ¿Se aprueba? Expediente 2218, designación jurado de tesis de maestría en Derecho Procesal del maestrando Leonardo Andrés Ruiz Zamora. Se propone como miembros titulares al doctor Omar Benaventos y los magíster Pelayo Vidal Campos y Ana Calderón Sumarriba. Y como miembros suplentes a los magíster Mario Baruca y Claudio Puccinelli. ¿Se aprueba? Expediente 2219/18, designación del jurado de tesis de maestría en Derecho Procesal del maestrando Sergio Enríquez Galindo. Se propone como miembros titulares al doctor Omar Benaventos y los magíster Pelayo Vidal Campos y Ana Calderón Sumarriba. Como miembros suplentes a los magíster Mario Baruca y Claudio Puccinelli. ¿Se aprueba? Expediente 469017, ingreso por equivalencia de la carrera de especialización en Derecho Administrativo del abogado Olmírcar Federico Suárez. Esto ya lo trató el Consejo, otorgó la equivalencia, pero no estaba la calificación. Ahora la doctora Thaler agrega, como directora de la carrera, agrega la calificación que le corresponde y entonces a Introducción al Derecho Administrativo corresponde un 7, Organización Administrativa 9, Acto Administrativo 7 y Contratos Administrativos 7. ¿Se aprueba? Con este sí. Pero el micrófono. Sí, micrófono, por favor. Sí, es para solicitar que este cuerpo escuche al doctor Francisco Iturraspe, que es digamos, ustedes saben que hace poco tiempo hubo elección de delegados al gremio docente en la Facultad de Derecho. Elegimos 5 delegados titulares y suplentes, y el doctor Iturraspe resultó electo en el primer lugar. Esto significa que no solamente los 5 delegados, digamos, tienen nuestra representación, sino que el doctor Iturraspe tiene además voz en el Consejo Directivo del gremio docente. Así que el profesor Iturraspe quisiera hablar con ustedes y presentarles también una moción que salió aprobada en la asamblea del gremio. Así que si el cuerpo no tiene inconvenientes... No, nos falta un punto, pero... ¿Quieren terminar el orden del día? Yo para no interrumpir la Erika después, digamos, me parece que... No. Esto sí, es lo mismo. No sé qué dispone el Consejo Directivo. Son 2 puntos. Esto es muy fuerte. Buenas tardes. Antes que nada agradecerles la oportunidad y agradecer específicamente al decano y a los demás miembros del cuerpo, en general las felicitaciones que recibimos los miembros del cuerpo delegado. Estamos molestando la atención del cuerpo por una cuestión que a la COAD y a los delegados nos pareció gravísima de la situación nacional y que queríamos que sea debatido en el cuerpo. Se trata, como ustedes conocen muy bien, de la posibilidad de que el Poder Ejecutivo de la Nación firme un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin que en principio pase, de acuerdo a la Constitución, por los organismos que constitucionalmente esto requiere. Ustedes conocen muy bien, no hace falta que yo les diga que la Constitución con toda claridad establece la competencia del Poder Legislativo en esta materia. Sin embargo, ha habido opiniones sin ningún fundamento contrarias a esto, y además la prensa y en general los órganos del Poder Ejecutivo están diciendo de que esto va a ser tomado unilateralmente por el Poder Ejecutivo. Nosotros creemos que esta es una situación muy grave de deterioro del Estado de Derecho en nuestro país, deterioro del Estado de Derecho que lamentablemente ya venimos
con el intento de designación incluso de magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte del Poder Ejecutivo y una serie de otros aspectos de donde permanentemente hay una invasión muy grosera, en nuestra opinión, de atribuciones que tiene constitucionalmente el Poder Legislativo. Nosotros no queremos que esto tenga una connotación de tipo política, de un grupo del gobierno, de un grupo de la oposición. Creemos que es un tema jurídico. Yo tuve oportunidad de conversarlo con el doctor Ciuro, con algunos otros colegas de la facultad, con los cuales tenemos mucho tiempo de discutir estas cosas, y creemos sinceramente que la facultad tiene que, no puede ser que nosotros no tengamos una actitud de defensa del Estado de Derecho y de la división de poderes, porque de lo contrario, otras cosas que son importantes, etcétera, pero esto me parece que es una cuestión que decisivamente, por el propio estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, por la trayectoria de los docentes que la componen, de las cátedras específicamente de la materia, nosotros creemos que tiene que haber una decisión muy clara de este Consejo repudiando esto. Repito, sin ninguna connotación de tipo partidista ni de tipo político, me parece que es una cuestión que tiene que tiene que ver con todos los, cualquiera sea las posiciones políticas, con cualquiera de los miembros de este Consejo. Si ustedes quieren, déjenme buscarlo, voy a leer, es muy breve la declaración al respecto. Un segundito. Sí. Discúlpenme que no soy muy ducho con estas cuestiones ¿Parece los lentes? Acá. Ya te veía explorar. A mi torpeza de tipo computacional se agrega la que no encontraba. Es muy breve y por supuesto que el cuerpo puede opinar, aumentarlo. Perdón, dice así: el cuerpo de delegados del claustro docente de la Facultad de Derecho de la COAD, ante la pretensión de la celebración de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional, PEN, y el Fondo Monetario Internacional, propone al Consejo Directivo la siguiente declaración: que el acuerdo en tratativas de altos funcionarios del PEN con el FMI resulta claramente inconstitucional, porque estaría violando las reglas del artículo 75 de la Carta Magna, que en su inciso 4 dispone: corresponde al Congreso contraer empréstitos. Y el artículo 7 establece también como facultad del Poder Legislativo arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. Que el mencionado acuerdo y la creciente deuda que inconstitucionalmente viene contrayendo la Nación forman parte de una política económica indiscutiblemente dañina para la educación pública y para la inmensa mayoría de nuestro pueblo y de las futuras generaciones de argentinos. Que la lógica constitucional luce irreprochable, porque según la norma citada, el obligado al pago, o sea los ciudadanos, a través de sus representantes decide cuánto, por cuánto, cuándo, por cuánto y para qué se ha de comprometer la nación. Que endeudar aún más a la Argentina no puede ser un acto principesco al margen de la Constitución y del Estado de Derecho. El proceder del Poder Ejecutivo es inaceptable porque, como vemos, incluye en una flagrante violación de la división de poderes y así afecta la institucionalidad de la República. El cuerpo de delegados propone al digno Consejo una declaración de repudio a este agravio y rescate una vez más la defensa de la Constitución Nacional y su destinatario, el pueblo de la Nación.
Bueno, esta es la propuesta que los delegados, no solamente el que está ahora en uso de la palabra, sino el cuerpo de delegados por unanimidad le propone a este cuerpo. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos al profesor Iturra. Continuando con el orden del día. Perdón. Esta propuesta se lleva a cada uno de los consejos directivos de todas las facultades de la universidad. No es solamente una propuesta de los delegados de Derecho. Quiero aclarar, digamos. Es decir, no sé si este cuerpo lo va Esto es una, perdón, ¿esto es una propuesta sobre tablas? Una propuesta sobre tablas, sí. ¿Podemos terminar el orden del día después? Una propuesta sobre tablas. Bueno, consejera. Pasar el micrófono, perdón. Como es una propuesta sobre tablas, nosotros tendríamos primero que analizar la urgencia, si es urgente votarla, y en ese caso después pedir, la urgencia. Bueno, pero por eso es la urgencia, pero en ese caso después tendría que materializarse, que se le dé ingreso por mesa de entrada y si queremos ganar tiempo, yo lo giraría porque, digamos, más allá de que leyó los artículos de la Constitución, pediría previo a todo un dictamen jurídico realmente en torno a la competencia. Bueno, pero por eso, pero la consejera está diciendo que es una declaración que se propone así. Es cierto que nosotros, en principio, todo sobre expediente. Bueno, si queremos ser, digamos, expeditivos y como... Sí, no sé, lo tiro a consideración, pero... No, porque si es una... A ver, nosotros no tenemos la declaración por escrito. No la tenemos. Entonces, si esto es una presentación sobre tablas que estás haciendo vos, primero tenemos que habilitar el tratamiento, si es urgente, porque si no es urgente ingresa por mesa de entrada y después lo... Bueno, pero por la urgencia se habilita. Se habilita por la urgencia. ¿Esto es urgente? Perdón, para ordenar el debate, pero a ver, porque ya me perdí, perdón, consejeros. Estábamos en el punto 9 del orden del día. La consejera Solán de Lanúa solicitó la palabra para el profesor. El consejo accedió que el profesor exponga su discurso, me parece. Ahora, ¿cuál es la propuesta concreta, consejera de Lanúa? ¿Es un tratamiento sobre tabla de algo que ¿cuál es el concreto? Porque no, ya me perdí. Por favor, con el micrófono. Si no, yo lo que les propongo, no sé si me permite el consejo, terminar con el orden del día, porque ya y después... Me parece razonable así, mientras escuchamos a la doctora... Porque el reglamento para los... el tratamiento de los... El reglamento nuevo que hemos aprobado, que el Consejo ha aprobado, lleva un paso para los tratamientos sobre tablas. Entonces, continuamos con el orden del día y después vamos... Pues ya Expediente 213818. La doctora Erika Novoxic, secretaria de Ciencia y Técnica, eleva a consideración el proyecto para el reglamento para la creación y funcionamiento de centros de investigación y centros de estudio de la facultad. Antes de pasarle la palabra a la secretaria para que haga una breve explicación de qué consiste el proyecto, esta propuesta de reglamento se enmarca en algunos proyectos similares que hemos venido presentando. De hecho, el reglamento de funcionamiento del Consejo Directivo y que fundamentalmente tienen en vistas al proceso de acreditación en el que la facultad, como ustedes saben, se encuentra transitando. Presentarnos a acreditar la carrera de grado con un reglamento que, valga la redundancia, regule el funcionamiento de los centros de investigación y de los centros de estudios, obviamente nos va a dejar posicionados mucho mejor de lo que ocurre hoy en día, en donde lamentablemente no tenemos esa reglamentación. Reitero que lo va a explicar mejor Erika, pero además de eso, que ya, en mi humilde opinión, constituye una
razón más que valera. También nos va a permitir, a ver qué palabra puedo usar, organizar, dejar un poco más claro el funcionamiento de una serie de centros que hoy por hoy existen, que ocupan un lugar, que tienen autoridades, pero que a veces tienen diferente intensidad en cuanto, si se puede decir así, en cuanto a la actuación. Hay centros que son centros de investigación y de estudios, hay centros que son de investigación, pero a veces están recargados de actividades, hay centros que están en el extremo opuesto, hay centros que tienen un espacio físico, hay centros que comparten un espacio físico. Entonces, esto para nosotros personalmente es muy importante porque los espacios no abundan y bueno, y creemos que es necesario. Con lo cual, Erika lo va a explicar mejor, pero yo les pediría especialmente, seguramente lo van a derivar a comisión, no lo van a tratar ahora, pero que se le preste especial atención por lo de la acreditación y por lo que implica para la facultad, ¿sí? Muchas gracias. Sentate de este lado. Bueno. Buenas tardes. Bueno, como muy bien decía el señor decano, la idea de este proyecto que estamos presentando desde la Secretaría apunta fundamentalmente a tener en cuenta que uno de los estándares aprobados por la resolución del Ministerio de Educación de la Nación, en función de la cual, bueno, regula este proceso de acreditación que estamos transitando, justamente tiene que ver con la definición y el desarrollo de políticas institucionales de investigación. Y en ese marco es que venimos a presentar esta propuesta. En la facultad existen centros de investigaciones y centros de estudio, como espacios institucionales dedicados a la investigación, a la producción del conocimiento, a la transferencia, a la formación de recursos humanos. En el 2012 este cuerpo aprobó una resolución 452 mediante la cual se regulaba la creación y funcionamiento de centros de investigaciones. Pero no podemos desconocer que también existen centros de estudios. Hasta el día de hoy, digamos, se ha ido aplicando analógicamente la 452, lo que no corresponde porque, en definitiva, las funciones y los objetivos son distintos en los dos ámbitos institucionales. La idea es esta, aprovechando esta instancia que es CONEAU, atender a estas cuestiones, como dice el señor decano, de las actividades que efectivamente se realizan o no, centros que comparten espacios, centros que tienen exclusividad en el uso de espacios y lamentablemente a veces no realizan todas las actividades que se deberían ejecutar. La idea es presentarles este reglamento que trae pautas comunes a los centros de estudios y de investigación, que delimita las funciones y objetivos de cada uno de los espacios y digamos, la finalidad es establecer pautas mínimas, como ustedes lo podrán ver cuando se trabaje en comisión, pretende establecer pautas mínimas a los fines de esclarecer cuáles son las funciones y los objetivos de cada uno. Eso es lo que estamos presentando, entiendo que va a pasar a comisión, entiendo que a la Comisión de Ciencia y Técnica, pero bueno, eso es lo que estamos... Y de interpretación y reglamento. Bueno, pasa a comisión. Sí. A las dos comisiones. Nunca funcionó, ¿no? Eso, tenía Sí. que el mismo logo. Sí. Exactamente, sí, pues si no... Bárbaro, muchas gracias. Bien, el segundo expediente. Sí, el segundo Erika. expediente, nace de un pedido del doctor Ciuro Caldani en su condición de director del Centro de Investigaciones de Derecho de la Salud para solicitar al decano y a este cuerpo el reconocimiento, digamos que en el sentido de distinguir a la doctora Marisa Eisenberg y al Observatorio de Derecho de la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por su trayectoria en el desarrollo de esta disciplina, de esta rama del derecho que es el derecho de la salud. Por mi parte, esta Secretaría considera que es pertinente la solicitud teniendo en cuenta los antecedentes académicos y de investigación, tanto de la doctora Eisenberg como del observatorio que dirige.
y quiero también aclararles, conforme está en el expediente, acompañamos breve currículum y hoja de vida tanto de la profesora como del observatorio, y también cuenta con el aval del Consejo Asesor de Investigaciones, que como ustedes saben me acompaña en esta tarea de ejecutar las tareas propias de la Secretaría. Lo puse a consideración del Consejo Asesor y el Consejo Asesor aprobaba su tratamiento, consideraba que era pertinente que lo trajéramos a este cuerpo para su tratamiento y en lo posible su aprobación. Eso es todo. Lo aprobamos ahora. Se aprueba. ¿Están de acuerdo? Por unanimidad. Bueno, muchas gracias. Expedientes con despacho de la Comisión de Asuntos Académicos. El expediente 313017. Este lo tengo yo acá, doctora Thaler. Pasa, la comisión ha dispuesto, aconseja el pase de asesoría jurídica. Sí, el 3130 nosotros habíamos pedido en su momento ampliación de la comisión asesora. La comisión asesora amplió, entonces va a asesoría jurídica para que trate la impugnación. El otro expediente Les leo el despacho. Visto la ampliación del dictamen de la comisión asesora que fuera solicitado por resolución CD 192-18, que obra fojas 388-390, la comisión académica aconseja elevar las presentes actuaciones a asesoría jurídica de la universidad solicitando el asesoramiento legal, que refiere el último párrafo del artículo 30 de la ordenanza 524. Bueno, y el otro expediente, ustedes recuerdan, en la comisión del 3208/17, que era las recusaciones hechas a los miembros integrantes de la comisión asesora del jurado para la provisión del cargo de... Repito. Digo que el expediente 3208/17, que lo que tratamos ahí fue las recusaciones que una de las aspirantes hizo a los miembros del tribunal para la provisión del cargo de profesor titular de dedicación semi-exclusiva y un cargo de profesor adjunto de dedicación simple en residencia en el Instituto de Minería y Familia. Después de las recusaciones, los docentes, miembros de la comisión asesora, contestaron y una de las docentes renunció directamente al cargo de miembro de la comisión. Yo les leo el proyecto. La graduada. El despacho de la comisión. Les leo entonces el proyecto de resolución, si están de acuerdo. El despacho, pero que el despacho en definitiva es el proyecto de resolución. Visto las recusaciones efectuadas por la aspirante Marta Haumbernech hacia los miembros de la comisión asesora designados por resolución CD número 471/17 del claustro de graduados, titular y suplente, doctoras Sabina Sanzarric y Gabriela Topino, respecto del aspirante Marcelo José Molina, y por el claustro docente, titular y suplente, licenciada Alicia González Sabainé y licenciada Nora Gancedo, respecto del aspirante Natalia Juárez, que los miembros recusados han contestado la vista corrida formulando su descargo conforme artículo 21 de la ordenanza número 525, la Comisión de Asuntos Académicos aconseja: A. Hacer lugar a la recusación interpuesta por la aspirante Marta Haumbernech contra la doctora Sabina Sanzarric por considerar que se encuentra comprendida en la causal invocada por la recusante por ser la misma de público y notorio conocimiento. A lo mejor aquí agreguemos que es la causal del inciso, después que agreguemos era el inciso 9, creo, para que quede claro que era por trato familiar. B. Respecto de la recusación contra la doctora Topino, la cuestión deviene abstracta por cuanto la doctora Topino ha presentado su renuncia como miembro suplente por el claustro de graduados. Y C. No hacer lugar a la recusación interpuesta por la aspirante Marta Haumbernech contra las licenciadas Alicia González Sabainé y licenciada Nora Gancedo por considerar que no se configura la causal invocada por la recusante ni se han aportado las pruebas necesarias para acreditar sus dichos. En realidad no se acredita por no haber aportado las pruebas necesarias. Bueno, reformulando un poco la redacción, pero en concreto sería hacer lugar sí a una de las recusaciones, declarar abstracta la otra
y la tercera, rechazarla porque no se acredita en el expediente que se dé ese trato familiar o de amistad. ¿Se aprueba el despacho de la comisión? Bien. Pasamos a las donaciones. Donación del doctor Diego Chami de 5 ejemplares de la revista del Instituto de Derecho Empresarial, Impacto del Código Civil y Comercial en el Derecho de la Navegación y en el Derecho Aeronáutico. Se acepta y se agradece. Donación del doctor Germán Gerbaudo de un ejemplar del libro de su autoría, Introducción al Derecho Concursal, editado por Editorial Astrea. Se acepta. Y se lo felicita y se lo agradece. Donación. Y feliz cumpleaños, dicen acá. El doctor Gerbaudo. Él regala en vez de regalarle a él. Gracias por el regalo. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Son las Sí, de la tarde. se la comieron. 4:15. Y, bueno, donación del profesor doctor José Danilo Tavares Lobato de un ejemplar del libro de su autoría, Teoría General de la Participación Criminal y Acciones Neutrales, una cuestión única de imputación objetiva. Es un libro de... y mañana puede... Mañana el cumpleaños del doctor Marchionati. No, está bueno. pendiente esto. Listo, no siendo... No trajo torta. Sí, perdón. Quiero aprovechar este ámbito y ya que la secretaria de Ciencia y Técnica, la doctora Erika Nahuasik, hizo referencia a los centros de investigaciones, quiero rescatar esto como muy positivo, el hecho de que se trabaje en la elaboración de un reglamento, rescatar esto de la importancia que tiene para la acreditación de la carrera, pero por sobre todo esto, además, quiero recalcar, y esto también es importante, contar con un reglamento a los fines de definir competencias, definir funciones, cumplimiento de funciones, porque los centros de investigación que están realmente activos en esta facultad no son todos, son solo algunos, y lo óptimo sería que todos los centros de investigación estén en funcionamiento y con un lugar adecuado de funcionamiento. Creo que estos dos aspectos son a considerar y a tener en cuenta y ponerlos en práctica. Pero fundamentalmente quiero decirlo como investigadora, que a mí lo que me preocupa particularmente en esta facultad es la continuidad. La continuidad en la labor de investigación. Y digo esto porque si bien tenemos una planta docente, que muchos docentes al mismo tiempo tenemos la condición de estar insertos en el programa de incentivos y por lo tanto somos docentes investigadores, muy pocos somos los recursos humanos en carrera de investigación. Me estoy refiriendo a carrera de investigador SIUR y carrera de investigador CONICET. Y esto es una alerta. Es una alerta a los fines de ponernos a pensar y por eso aprovecho este espacio porque hay alumnos, porque también tenemos que pensar que esta facultad tiene que motivar a los alumnos a los que se orienten a la labor de investigación, no solo prepararlos para litigar, sino también para transmitirles que hay otras competencias que en el derecho también se investiga, la importancia que en el derecho se sigue investigando y la importancia que esta facultad tenga presencia en ciencia y tecnología. Y creo que en esto, y debo decirlo y lo digo en voz alta, porque realmente para mí es sumamente importante valorar muchísimo la labor que está desarrollando la Secretaria de Ciencia y Técnica, porque Erika pone todo de su persona para que esto se lleve adelante, pero también es importante que asumamos el compromiso de proyectarnos, pero para formar recursos humanos esto se tiene que instalar en esta facultad, la investigación se debe instalar. Entonces también insto a los docentes, aun cuando no se dediquen a la investigación, para que motiven a sus alumnos en la labor de investigar, también les muestren lo que es investigar, porque muchos quizás no optan por el camino de la investigación porque desconocen que dentro del derecho también se puede investigar.
Entonces, bueno, simplemente quería aprovechar este espacio porque como están representados todos los claustros, entiendo de que es importante rescatarlo y sobre todo vuelvo a remarcar la representación notable y valiosísima que tenemos con Erika bajo la conducción de la Secretaría, porque realmente con ella hemos avanzado muchísimo. Así que fundamentalmente quiero rescatarlo. Y bueno, y a quienes participen en la lectura de este reglamento, insto para que se apruebe. Consejera, yo comparto totalmente sus palabras. No solamente en la felicitación a Erika, que justamente hoy conversábamos, ella trabajó en el reglamento junto incluso con el Consejo Asesor, pero puntualmente en el caso de los estudiantes, este Consejo Directivo aprobó hace 2 años un sistema de becas que es inédito, no solamente en esta facultad, sino en la universidad, becas económicas para los estudiantes, y la verdad que el día que, Erika me va a corregir seguramente, que conmemoramos el Día del Investigador, hace poquito tiempo, los estudiantes que el año pasado habían ganado, ya ahora están trabajando la segunda camada, hicieron la presentación de los proyectos en los que habían trabajado. Recuerdo fundamentalmente a Federico Chiavasa, que en este momento está en España, recuerdo a Josefina del Río, entre tantos otros, la verdad que muy compenetrados con esa labor. Lamentablemente incluso si se puede utilizar el término, nos sobraron algunas becas porque la cantidad de oferta que presentamos o que tuvimos fue superior a los alumnos. Yo creo que hay que seguir trabajando en eso, como todo es algo que hay que arraigarlo, pero estamos en ese camino y me parece bárbaro que obviamente lo recordemos y nos comprometamos más. Los estudiantes lo vienen haciendo, pero ojalá que cuando volvamos a ofrecer las becas no solo no nos sobren, sino que nos falten. Pero la verdad que lo que vimos el año pasado lo comentábamos con Erika, con Sandra, cuando presentaron sus trabajos. Recuerdo puntualmente el caso de Federico, porque se iba al otro día a España, y el caso de Josefina del Río, que quedamos maravillados con lo que habían hecho. También había otros alumnos que ahora no recuerdo el apellido, pero vamos en ese camino. Así que bueno. No, relativo al tema y por supuesto que fomentar y compartir las palabras de la consejera Krasnow y valorar el trabajo que lleva adelante la secretaria Erika, pero también a lo mejor con el tiempo ir logrando que nuestra facultad pueda tener mayores dedicaciones. ¿Por qué? Porque uno de los impedimentos para lograr que los docentes entren en el eje investigación es justamente la dedicación simple, que es una dedicación que absorbe lo que es el eje docencia y el eje formación, y entonces quita resto a la posibilidad de investigación. Entonces, a lo mejor con el tiempo ir trabajando no es fácil lograr mayores dedicaciones, porque eso es un tema netamente presupuestario, pero quizás si pudiéramos contar con profesores con mayor dedicación, semi-exclusiva y exclusiva, seguramente se daría de manera natural este eje investigación que tanto nos cuesta sostener. Una sola cosa más digo, y con esto cierro, en función de lo que dice Adriana, que también me parece sumamente importante, pero también recordar una cuestión de que en esta facultad está ausente, esta facultad no tiene en este momento becarios investigadores con ISET. Y es una cuestión pendiente que debemos tener, que debemos tratar de conseguir, y para esto hay que motivar a los alumnos en lo que es la investigación, porque para ser becario con ISET uno tiene que empezar un tránsito, que el tránsito hay un poco que conducirlo, porque los alumnos desconocen lo que es investigar. Si no tenemos investigadores con ISET, esta facultad va a perder investigadores con ISET entre sus recursos humanos. En este momento solo quedamos 2 investigadores con ISET, de una planta docente importante, mientras que las otras unidades académicas que conforman la Universidad Nacional de Rosario tienen muchos investigadores con ISET, con solo decirles que facultades afines a nuestra área, como por ejemplo Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, que esto tiene que ver con la dedicación porque tienen cargos de mayor jerarquía, suman más de deben tener aproximadamente entre las 2 unidades académicas 20 investigadores con ISET, contra 2 investigadores con ISET que tenemos en esta casa.
No, esto es un planteo, esto no es por una cuestión que lo trasladamos a la facultad, creo que es como una cuestión que lo tenemos que plantearlo a los fines de lograrlo. Bien. Bueno, el doctor Iturraspe fue a imprimir el proyecto de declaración. Yo, viendo, digamos, cómo se viene desarrollando la sesión, les propongo, digamos, presentar un proyecto de declaración y que, a ver si ustedes están de acuerdo, que a través de la Secretaría del Consejo se circularice para poder tratar la próxima sesión de Consejo Directivo. ¿Sí? Perfecto, bueno, se da por finalizada la sesión.